Hola, en un minuto vamos a dar inicio al panel de educación. Le agradecemos tanto al señor Ministro de Educación de la provincia de Córdoba y al Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Esteban viene con un raíz hoy que arrancó en Buenos Aires, creo que siguió por Jujuy, ahora está en Córdoba y en un rato una charla en Buenos Aires. Bueno, No sé así si que es justificativo. cambiamos un poquito el orden para compartir este panel y a las 14 horas hacemos el almuerzo. Adelante. De acuerdo. Primero que nada, bienvenido. Ha venido corriendo el ministro Bullrich. Lo ha tenido de telonera la legisladora Ocaña, ella lo declaró. El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, el profesor Walter Gravoaca, los dos muchas gracias por estar. El tema casi que no necesita presentación, obviamente estamos con la Autoridad Nacional y con la Autoridad Provincial de Educación, pero pocas veces, digo, aunque sea de otro palo el público, ¿no? Estamos hablando de ejecutivos de finanzas, creo que pocas veces está planteado en términos tan inminentes, tan perentorios, que o zafamos con la educación o nos vamos al descenso. Así que los escucho con mucha atención a ver si me convencen de que no nos vamos al descenso. Allí está el micrófono, ministro. Gracias, Miguel. Bienvenido, Esteban, a Córdoba. Gracias al Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas y a todos los presentes por estar en este momento escuchándonos y haber incluido la temática educativa. La idea que hemos conversado con Esteban es hacer una exposición cortita, cada uno de nosotros, para después facilitar algo más coloquial que direccione hacia los intereses que tengan ustedes y el Instituto en general para que podamos dar respuestas. Argentina tiene varias crisis juntas, entre ellas la educativa. Digo varias crisis juntas porque la falta de estabilizar un modelo de desarrollo sustentable, que es la convocatoria que tiene este coloquio, implica también el desajuste que hemos tenido en estos tiempos respecto de las responsabilidades públicas, roles del Estado, decisiones de qué tipo de políticas implementar. Pero tenemos un problema. Argentina ha descendido en las últimas décadas, producto de todo lo que justamente hace poco, cuando el presidente Macri blanqueaba los números de pobreza en Argentina y que además la mitad del total de pobres son niños y niñas, y cuando uno ve el acumulado en décadas que se produjo este impacto, la escuela no ha estado ausente. Frente a esto, ¿qué hacer? No voy a utilizar este precioso tiempo para diagnósticos, pero nosotros entendemos, y al menos en Córdoba, empezamos a tomar decisiones a sabiendas de que cualquier proceso de desarrollo sustentable hoy en el mundo del conocimiento y de las nuevas tecnologías requiere de ciudadanos, de personas con un alto nivel de educación. Entonces, lo primero, una educación que no es solo académica, que no es solo propedéutica, sino que tiene que ser una educación que también forme en valores, en habilidades, en capacidades, lo cual incorpora un elemento que no ha sido el característico que distinguió la educación argentina en otros tiempos, con otra sociedad, otros adelantos tecnológicos. Entonces, el primer elemento que tenemos que apuntar allí. En segundo lugar, cuando hablamos de crisis, se manifiesta en una enorme brecha, pero como en el cuadrito que mostraba Alan al principio, cuando preguntaba en qué país nos gustaría vivir, los que están muy mal, no hace falta que describamos todo el descenso en posibilidades educativas que tienen. Lo sorprendente es que Argentina, en sus rangos más altos, damos al mismo nivel que los peores resultados de los países desarrollados. O sea, que aquellos que nosotros podríamos creer que en Argentina tienen un buen sistema educativo, una buena opción, etcétera, etcétera, un sostenimiento familiar, no tienen a nivel de educación un resultado óptimo. Entonces,
la verdad que la crisis es muy abarcativa. ¿Qué hicimos en Córdoba frente a esto en estos años? Y tomamos algunas decisiones. La primera, que en esto va en línea con lo que el actual ministro de Educación ha planteado y el presidente de la Nación, y nosotros nos alegramos coincidir en esto, hay que anticipar la escolarización. Mientras los hijos de las familias de clase media, media alta, del tercero, cuarto y quinto quintil tienen una opción, un capital cultural en el hogar, una oportunidad educativa, los chicos de los hogares más humildes no tienen ningún tipo de oportunidad educativa ni de acumulación de capital cultural que le permite iniciar la escuela primaria en condiciones apropiadas. ¿Qué es esto? Un dominio del lenguaje, de la alfabetización, que evite que se empiece a tener fracasos desde el primer grado en adelante. Para esto, salas de 3, salas de 4 y salas de 5. Para nosotros hoy en las salas de 4 ya estamos en un 24% de cobertura y en las salas de 3 ya tenemos un 28% de cobertura y este año declaramos la obligatoriedad de las salas de 3. En primaria, porque todos vemos el secundario, que yo sé que están esperando que lleguemos allí, pero nosotros tenemos un planteo en esto. Es muy difícil corregir en secundaria lo que no pudimos trabajar en primaria. Cuando son niños y en lo que hace a la formación del oficio de estudiante, que es imprescindible para el tránsito en la escuela secundaria, que requiere más autonomía de la persona para el desempeño escolar, allí 4 horas de clases no alcanzan. No alcanzan para generar hábitos, para trabajar, para profundizar, alfabetizar, inquietar y dar ciencias, una segunda lengua en las escuelas. Entonces, el objetivo es jornada extendida. Nosotros en los últimos 5 años, en nuestra provincia, hemos alcanzado a la fecha que el 48% de las niñas y niños de las escuelas estatales primarias ya tienen 6 horas de clases. Esto implica agregar 90 días de clases al calendario escolar, con los campos del taller de ciencias, el de literatura, nuevas tecnologías, inglés, arte y educación física. Una propuesta integral. Y el secundario, donde todos tenemos el drama de la caída, ahí hay que hacer intervenciones novedosas. Yo voy a contar nada más que la más chiquitita, la novedosa. Aprovechando este clima de época, los avances científicos, las nuevas tecnologías, hemos creado 8 escuelas, que las denominamos escuelas PROA, Programa Avanzado de Escuelas en Desarrollos de Software. Los chicos tienen 8 horas de clases, tienen las materias propias para el desarrollo, para la programación desde primero a sexto año, tienen un club de ciencias, un club de arte, un club de educación física, además de las horas de inglés habituales, los talleres de inglés aplicado, en este caso a la programación, un sistema de cursada novedoso, selección de docentes que se hace por entrevista, una organización de los chicos para trabajar en torno de proyectos interdisciplinarios, o sea, poner el desafío de una temática y desde allí traccionar el resto de las temáticas que le encuentran y le dan sentido a las materias fragmentadas que tiene la escuela secundaria. Este año vamos a tener los primeros egresados de la prueba piloto, pero ya puedo anticiparlo. Los chicos no se quieren ir de las escuelas. Llegan las vacaciones y la verdad que lo viven con alguna tristeza y tienen un clima escolar que lo conforman la actitud de los docentes, la organización curricular, el interés por la materia, el uso de las nuevas tecnologías en todos los campos, no solo para programación, para historia, para lengua, para absolutamente todas las materias, va generando una escuela novedosa. ¿Por qué de este ejemplo digo simplemente? Está no solo transmitiendo saberes, cultura, sino generando la oportunidad de habilidades. La anécdota, recién le decía, le mostraba a Esteban, los chicos ya han generado una aplicación que la puede bajar cualquier persona en el mundo para grabaciones y para la música en forma conjunta. Me dicen
que esto es algo novedoso, que en general lo que existen es estos mismos programas separados. Los chicos lo han desarrollado y están en internet y se puede bajar, cualquiera lo puede hacer. Y esto está muy vinculado a la programación, pero miren lo que pasó en geografía. En tercer año, los alumnos tenían clase de geografía, estaban viendo placas tectónicas, los movimientos sísmicos, bueno, todo lo que producen. Entonces la profesora les propone hacer una maqueta, yo diría de las tradicionales. ¿Qué hizo el grupo de alumnos de la Escuela Proa? Hicieron con una plaqueta Audino un programa, una maqueta que reproduce los movimientos de las placas tectónicas y esto genera obviamente una simulación de lo que produce un terremoto o un tsunami. Pareciera ser algo menor, pero los chicos decidieron hacerlo, no se lo habían pedido. Entonces, allí tal vez esté la clave en esto de formar en capacidades y en habilidades. Que los chicos puedan tomar este tipo de decisiones, yo creo que va a ser algo que nos va a ayudar enormemente a que jóvenes con esta actitud, con el emprendedorismo, y acá hay gente que nos ayuda mucho, que es la gente de Junior Achievement, donde todos los chicos, además de estudiar, tienen que tener formación para el trabajo y capacidad de emprendedorismo, es principal para que puedan enfrentar el mundo que viene, que no sabemos qué trabajo van a tener, y además para que no solo pensemos en el trabajo en términos de empleo, sino que el trabajo también puede ser la propia organización y la oferta de un tipo de actividad que puedan realizar. Le paso a Esteban, que va a dar el panorama nacional. Gracias. Bueno, muy breve, así lo abrimos a preguntas, comentarios, críticas que quieran hacer. La verdad es que firmo al pie. El panorama nacional no es muy distinto del panorama de Córdoba. Nosotros hablamos con el presidente de una revolución educativa. La revolución educativa son estas 8 escuelas de Córdoba. Son otras experiencias interesantes que tiene Córdoba y que hay en algunas otras provincias, pero en términos generales la revolución educativa todavía no llegó. Acabo de volver de Israel y había una reunión de los ministros de la OCDE, de la OECD. En términos generales, la discusión sigue siendo: hacemos pequeñas modificaciones a un automóvil, como imagen, lo tuneamos, para aquellos que ven Discovery Channel, le ponemos las llantas plateadas, le ponemos unas llamas en la puerta, le cambiamos el viejo pasacassette, le ponemos un MP3, 8 parlantes con un amplificador en el baúl, o dejamos el auto detrás y vamos por una nave espacial. ¿Por qué el concepto de nave espacial? Porque la educación hoy tiene que lidiar con algo que es muy difícil, pero con lo que lidian muchas naves espaciales que van a explorar el espacio, que es la incertidumbre. Me decían que habían hablado acá de algo que repetimos mucho con el presidente, que es que nuestros hijos, yo tengo una experiencia pedagógica en mi casa, 5 hijos de 2 a 14 años, conozco todos los problemas que puede haber, van a tener 13 o 14 empleos a lo largo de su vida. Van a cambiar 12, 13 veces de empleo a lo largo de su vida. Pero 7 de cada 10 de esos empleos, el 70%, no existen, no han sido creados aún. No los podemos preparar, por más buenos padres que querramos ser, buenas madres que querramos ser, buenos maestros y maestras que querramos ser, no los podemos preparar para eso. Los tenemos que preparar para la incertidumbre de no saber cuál es el futuro. Y en lugar de tenerle miedo a esa incertidumbre, disfrutarla. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas que nos permiten transformar y construir un futuro del cual nos sentimos dueños. El problema de la escuela hoy, que describía Walter, es que los jóvenes ven en el secundario un túnel sin salida, un callejón sin salida. No ven un futuro. Y no los preparamos inclusive para esa oscuridad de no ver el futuro. El sistema es un Falcon viejo que no se actualizó nunca. Tenemos que trabajar en esa línea y para eso
además de lo que planteaba Walter, que es la innovación, es la escolaridad temprana, la primaria de calidad con jornada extendida, agregándole horas de clase día a día, trabajar mucho la secundaria flexible y abierta, confiar más en las escuelas. Algo que nos dijo Walter en estas experiencias prueba, que se están dando también en otras escuelas del país, es que la contratación de los docentes la hacen los directivos. Muy importante para la conformación de equipos. El día de ayer, con Walter, con el presidente, entregamos los premios a los equipos, a los mejores equipos docentes del país. Queremos construir instituciones más fuertes, más independientes, más capaces de hacer un proyecto propio, más diversas. Porque ustedes necesitan diversidad. Ustedes necesitan jóvenes que sean capaces de disfrutar de la incertidumbre. Para nosotros es muy importante, lo dijo Walter y lo quiero remarcar, estar hoy acá. No es común que se invite a un plenario de Ejecutivo de Finanzas al ministro de Educación o al provincial o nacional. Yo la verdad es que, manteniendo el vocabulario que tiene que tener un ministro de Educación, rompí mucho los quinotos para eso, cuando era ministro de la ciudad. Porque realmente creía que es algo importante. Porque nosotros tenemos que escuchar a ustedes. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros por ustedes? Porque las empresas, igual que las universidades, dependen que nosotros en nuestros sistemas formales hagamos lo que tenemos que hacer para que haya más estudiantes universitarios y no solamente 1 de cada 10 argentinos llegue a un título universitario, para que las empresas tengan personal más capacitado, pero también para que haya nuevas empresas. Como dice el presidente, que los chicos salgan del secundario a crear trabajo, no a buscarlo. Entonces los queremos convocar. Los queremos convocar a que participen de esta revolución educativa. Lo estamos empezando a hacer en distintos municipios de todo el país, 70 municipios de todo el país, convocando al sector privado a que sumen, porque estas horas de clase que queremos agregar, no necesariamente queremos que sean en la escuela, queremos que vayan a las empresas, queremos que conozcan lo que pasa en la comunidad, que vean en ese túnel que debe dejar de ser oscuro esa luz al final del camino. ¿A dónde tengo que apuntar? Pero además que las escuelas tengan relación con ustedes para saber cómo tenemos que trabajar en conjunto, articulando sector privado y sector de educación, para preparar mejor a nuestros jóvenes para ese mundo laboral. Y no nos vamos a quedar con una expresión de voluntad ni unas mesas de trabajo conjuntas, ojalá que salgan observatorios sociales, que nos midan a nosotros, nos estén evaluando a nosotros. Estamos haciendo una modificación en la ley de mecenazgo, que está a punto de debatirse en el Congreso, para que la inversión en proyectos educativos también sea considerada una inversión que sea descontable de impuestos, igual que una inversión cultural. Nosotros queremos que ustedes también inviertan en el sistema. Tenemos que crecer todos, juntos, porque esa nave espacial no la podemos construir desde los gobiernos. Es una nave espacial que necesita del compromiso de todos. Necesita que cada uno de nosotros aporte algo, porque la educación no es lo que pasa en la escuela. La escuela es un paso dentro de una carrera larga en donde la sociedad tiene mucho que ver. Si nosotros hacemos cosas dentro de la escuela, pero estos chicos que desarrollan aplicaciones luego no encuentran en la sociedad ninguna permeabilidad a las ideas nuevas, o peor aún, si enseñamos cosas que luego no se respetan en la sociedad, entonces tenemos un problema, porque la escuela empieza a fracasar. Si tenemos docentes que son agredidos por poner malas notas, tenemos un problema. Y hoy tenemos un problema. Estamos convencidos que vamos a conseguir ese cambio. No solamente porque tenemos ministros provinciales como Walter, soy un gran admirador de lo que está haciendo en Córdoba hace muchos años, sino porque creo que como sociedad nos dimos cuenta que la educación importa. Y además tenemos un presidente que lo dice permanentemente, ayer lo repitió, no hay salida de la pobreza sin educación. No resolvemos la pobreza en el largo plazo con planes sociales. La pobreza la resolvemos poniéndole cosas en la cabeza a los jóvenes que los hacen independientes y autónomos, los hacen capaces de construir su futuro sin depender de un funcionario y un cheque de un funcionario. Esa es la salida real de la pobreza. Si no, son solamente números.
Y para eso necesitamos el compromiso de todos ustedes. Queremos construir eso. Hace muy poquito, días nomás, murió Simón Pérez. Simón Pérez decía, los optimistas y los pesimistas mueren de la misma manera. Yo prefiero vivir como un optimista. Yo pienso como Simón Pérez. Soy un gran optimista de esto. Muchas gracias. Como el ministro Bullrich tiene horario fijo y como son muchísimas las preguntas que están llegando, aunque tengo muchas ganas de ser yo el que pregunte. Perdón, pido disculpas, pero tengo reunión de seguimiento presupuestario. Está ya debatiéndose el presupuesto con el presidente a las 4 de la tarde en Olivos, por eso que a las 2 de la tarde tengo que a ver partir. Acá el señor se queda y... Pero vamos a aprovechar los minutos, digo, me voy a privar, total yo después los entrevisto, pero mucha gente les está formulando preguntas que, dicho sea de paso, y esto no es una pregunta, es solamente un comentario, ¿a ustedes les ha sorprendido ser convocados a un plenario de ejecutivos de finanzas? Y el público ha respondido con una avalancha de preguntas que está exteriorizando la recíproca necesidad. Casi que diría que es la primera pregunta para los dos. ¿Cuál es la expectativa sobre el rol del empresariado en lo referente a educación? Bueno, yo algo ya dije, pero para mí es la participación activa en el sistema. No veamos todo como testigos. Esta es la preocupación. Y entendemos que nosotros, los dirigentes, somos los principales responsables, sobre todo los ministros de la educación. Pero para mí la participación, y obviamente después contestará Walter, es una participación activa en términos de relación con las escuelas donde sus empresas tienen impacto, acercarse a los directivos, sobre todo de las escuelas, a ofrecerse cómo pueden ayudar, acercar sobre todo en los secundarios, que los jóvenes puedan ver lo que se está haciendo. Porque la verdad que también en la escuela se puede construir una mirada distinta sobre el empresariado, y esto creo que coincidimos, yo vengo del sector privado, acá ha estado mi jefe recién hablando, no me quejo, de haber tenido un jefe tan bueno como Alan Clatterback, digo, me parece importante que el empresariado también trabaje en conjunto con las escuelas para que la imagen del empresariado también mejore, porque la verdad es que lamentablemente los jóvenes no aspiran a ser empresarios porque creen que tienen mala imagen. En muchos casos, estoy generalizando y nunca es bueno generalizar, pero en promedio la mayoría ve al empresario con malos ojos. Y creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo merece tener otra mirada. Y creo que la conexión con el sistema educativo es clave en ese cambio de mirada. Antes de que te paso a otro tema, Walter, digo para que vayan contestando a todos los más que podamos, antes de llegar al momento en que un joven, luego del proceso de educación, está o no en condiciones de sumarse a un trabajo formal, hay que enfrentar el problema de la deserción. Sobre eso les están preguntando qué plan hay, cómo se revierte, si es que se puede revertir la altísima deserción en el nivel medio. Tienen los dos cifras que son suficientemente claras, ¿no? Respecto a lo que dijo Esteban, agregar un pequeño ejemplo. Cuando yo hablo de las escuelas PROA, no la construimos solos, la hicimos con las recomendaciones de universidades, vimos ejemplos de otros países que tienen cosas similares y nos sentamos con el clúster de las empresas informáticas que también lo integran las universidades de la provincia de Córdoba. Y con ellos les pedimos permanentemente que se estén acercando, que nos estén capacitando. ¿Por qué? Porque en esta sociedad y en el mundo globalizado, las empresas tienen algo que el Estado puede regularlo. Nosotros tenemos tiempo, las empresas no pueden perder el tiempo. Si hay innovación tecnológica, nuevas organizaciones, nuevos mercados, nuevas formas de emprender las cosas, la empresa se tiene que apropiar de ello, porque si no, desaparece como alternativa empresaria. Entonces, esa actualización a la que están obligados nos informa el sistema educativo para que nosotros también no caigamos en cierta pereza de creer que lo que diseñamos un año puede durar 10 en un mundo que a cada rato está cambiando. Y con el tema del secundario, bueno, eso es muy complejo. Lo primero que yo creo que hay programas, las provincias tienen, la nación colabora en programas para recuperar chicos, pero nos parece que lo que tenemos que hacer es cambiar la escuela secundaria. No es suficiente argumento que los chicos
simplemente tienen problemas económicos. En una encuesta que organizaron la gente de Diálogo Americano para la Educación, Ariel Fishman señala que el 38% de los chicos que abandonan dicen que abandonan por falta de interés. Luego se aburren. Se aburren. Y luego vienen los que dicen tener problemas económicos, trabajan, tienen hijos, cuidan a los hermanos. Entonces tenemos que cambiar la esencia de la escuela secundaria, que es la discusión que nos estamos dando, y también vincularla en la expectativa del mundo del trabajo. No solo para que luego puedan trabajar, sino porque el trabajo educa. Ojalá los hijos de todos, los nuestros, todos en la escuela tuviesen experiencia de vivir el trabajo, porque eso es parte de la cultura que nos da una perspectiva distinta. Dos temas para sumar muy rápido. Uno, estamos trabajando una ley de pasantías. Sabemos que la actual es muy, muy complicada para el empresariado y queremos hacer, no es una palabra que no hay que usar respecto al tema de empleo, pero queremos que sea un poco más fácil hacerlo y que no tenga tanto problema. El segundo tema es este. Si nosotros logramos esta revolución, si logramos que las escuelas PROA sea cada una de las escuelas secundarias del país, no todas a informática, con la diversidad que hablaba antes, nos ponemos en un lote de países que son 3, 4 en el mundo. Volvemos a hacer un sistema educativo como el que fue cuando Sarmiento implementó el sistema educativo y toda la generación del 80, que era único en el mundo. En el mundo no están logrando estos cambios. Son 2, 3 países los que lo han logrado. Finlandia, Estonia, Nueva Zelanda está haciendo un intento con mucha resistencia gremial. No hay más. Por eso es tan importante aprovechar la oportunidad. Porque si lo logramos, vamos a poner a la Argentina nuevamente en un lugar de privilegio. Volver a ser la 8ª economía del mundo y que vuelva a ser, como en ese diccionario que ahora se hizo conocido, pero que Alan Clutterbuck nos mostraba en RAP hace mucho tiempo, que nos ponía con un enorme futuro. El futuro de la Argentina está en las escuelas de la Argentina, no está en otro lado, no está en otro lado. Mencionaba recién en algunos de los países ejemplos que está haciendo su transformación a pesar de la resistencia gremial. Hay varios llamados, varios mensajes que pasan. ¿Cómo es posible hacer este proceso de revolución educativa con los gremios y no contra los gremios? Bueno, una cosa, les voy a poner mi teléfono ahí porque no vamos a contestar todas las preguntas, pero me encantaría quedar en contacto con todos ustedes. Van a ponerlo en pantalla, pueden tomar nota, escribirme, uso mucho el WhatsApp, da ocupado a veces. Así que usen el WhatsApp o mensaje de texto, también Telegram, etc. Ahí está el teléfono. El gremio tiene un rol importantísimo que jugar, como en todas las áreas, que es la defensa de los derechos y las condiciones laborales y salariales de los docentes. Lo que ha pasado en la Argentina es que porque se han corrido los responsables de la educación, los gremios han tomado atribuciones por fuera de las que les corresponden. Han empezado a fijar política educativa, que es responsabilidad de los ministros. Han empezado a hablar de evaluación, que es responsabilidad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros nos corrimos. Bueno, hay una voluntad de no corrernos más. De dialogar con los gremios sobre condiciones salariales y laborales docentes, que es el rol que tienen, punto. La política educativa es responsabilidad del ministro y yo voy a ser juzgado por cómo llevo adelante o no esa política y además si esa política es exitosa o no. Ningún gremio lo va a hacer. Yo voy a ser juzgado y debo ser juzgado por eso. Y espero que ustedes sean los que me juzguen. Entonces, ¿cómo se construye esto con los gremios? Dándole el lugar que corresponde. No corriéndonos del lugar que nos corresponde a nosotros y dándolo a ellos ese lugar para, con comodidad, decir, bueno, los gremios no quieren. No, no. No se trata de que los gremios quieran. Se trata de si nosotros tenemos la voluntad política, el presidente, los ministros, los gobernadores y los ministros provinciales, para hacer las cosas que hay que hacer. Y acá hay un presidente que está convencido de que hay que hacer lo que hay que hacer y el camino que queremos emprender. Hay un ministro que está absolutamente convencido de eso y apasionado por eso, creo que se me nota. Además, acompañado por 24 ministros provinciales que, en el primer gran acuerdo que hemos conseguido, yo me recorrí las 24 provincias durante el mes de enero. 24 provincias, provincia por provincia, sentarme con cada equipo educativo para lograr el 12 de febrero firmar un acuerdo entre los 25 gobiernos para poner una mirada a largo plazo. Y ese acuerdo ya se ha sustanciado en acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con los objetivos por nivel.
qué competencias tiene que incorporar en el nivel inicial cada alumno o alumna, en el nivel primario y en el nivel secundario. Y ahora vamos por más. Queremos fijar políticas a largo plazo del financiamiento de la reforma y de la revolución educativa. Y vamos a caminar ese camino juntos con los gobiernos provinciales, con las cámaras de diputados y de senadores que realmente, repito, muestran una enorme apertura a debatir estos temas. Temas que puede contestar cualquiera de los dos, o podría contestar cualquiera de los que está allí sentado, porque dice, a las empresas nos llegan cada vez más profesionales con dificultades para interpretar lo que leen. Sí, es verdad, lo sabemos, el 50% de los jóvenes no termina, la mitad de los jóvenes no termina el secundario. Extrapolando algunas evaluaciones como PISA y demás, el 50% es lo que termina el secundario no comprende textos. Por lo tanto, en la Argentina, 1 de cada 4 jóvenes solamente comprende textos. Es una extrapolación aproximada, porque no hay datos más precisos, pero es así, 1 de cada 4. Si uno mira los números de graduación universitaria, que es 1 de cada 10, sumando terciaria, estamos cerca de 1 de cada 4, con título terciario o universitario, la extrapolación empieza a tener sentido. Ahora, como decía Walter, el problema no es del secundario, porque ninguno de nosotros, creo que tuvimos todos la suerte de tener educación, aprendió a leer en el secundario. Mucho menos en la universidad, como la UBA el año pasado, que decía, quiero enseñar comprensión lectora en la universidad. No, se aprende a leer en el primario. Por eso es tan importante esto que decía Walter. Y también vamos a evaluar el primario, no vamos a evaluar solamente el secundario. Vamos a hacer una evaluación al final del primario, pero también una intermedia, porque si uno no aprendió a leer en tercer grado, tiene que parar. Tenemos que dejar de regalar nota. No nos importa la repitencia para esconderla, nos importa para evitarla, no para esconderla. Nosotros queremos terminar con la repitencia, no escondiéndola como se escondía la inflación, no falsificando el INDEC. Queremos evitar la repitencia trabajando con los docentes para que los chicos aprendan lo que tienen que aprender. Porque el fraude que cometemos con un chico que le decimos que no sabe, que sabe algo que no sabe, para no estigmatizarlo, habrán escuchado esta palabra muchas veces cuando hablan del tema, no queremos estigmatizar, así que pase. Llega diciembre de quinto año, le dice, viejo, vieja, vamos a la ceremonia de graduación de secundario, le damos el título, dice, terminó los estudios de secundario, va a la universidad, con el título entra a la universidad, no pasa nunca el ciclo básico o no pasa el examen. Cuando vuelve a la casa, después de fracasar en el examen, dice, no entendía las preguntas, viejo. ¿Pero cómo no entendía las preguntas si fuiste al secundario? ¿Y a quién le van a reclamar después? ¿A quién? Si el problema comenzó hace 12, 13 años antes. Entonces tenemos que terminar con ese fraude educativo que se está dando en la Argentina. La señal ha sido clara y si faltaba una más, vamos a evaluar y vamos a ir escuela por escuela, no vamos a publicar rankings, no queremos rankear las peores escuelas, queremos ir a trabajar escuela por escuela para que los que están llegando a sexto grado sin saber leer no lo hagan nunca más. Trabajar con los docentes para que no se repita ese fraude que es uno de los principales motivos de tener 1 de cada 3 argentinos en pobreza. Es el principal motivo para tener 1 de cada 3 argentinos en pobreza. Si uno no comprende textos, es absolutamente dependiente. Depende hasta de un tercero para leer el diario. No se puede formar su propia opinión porque la opinión la tiene que formar a partir de la opinión de alguien que leyó la información y se la tradujo. 200 años de independencia, falso. No tenemos 200 años de independencia. Algunos sí y otros no. Terminemos con ese fraude. La pobreza que se ha intercalado en cada uno de los temas que se han tocado y que acabas de mencionar, ministro, y que en el caso de los jóvenes, los niños, en nuestras escuelas no es del 30%, sino del 50%. En el caso de Córdoba, tema presupuestario, tema PAICOR. Las escuelas no pueden evitar convertirse, además del lugar donde se va a aprender, el lugar que se va a comer. Miren, nosotros creemos que al que no puede comer hay que ayudarlo y darle, alimentarlo, y creemos que además, como nos ha pasado en Córdoba, como en todo el país, también mucha gente ha desligado su responsabilidad y la puso en la escuela. En concreto, el Estado, con los impuestos de todos, le tenemos que pagar al que no puede. No
al que no quiere hacerle de comer en la casa. Porque eso es parte del cuidado, yo diría, más básico que debe tener una familia, es el alimento de sus hijos. Entonces, la verdad es que en Córdoba han hecho un reordenamiento del PAICOR con niveles indagando los niveles de pobreza que tienen las familias, y hoy tienen el PAICOR los que lo tienen que tener. Además, se lo hemos transferido a los municipios que han acordado aceptarlo, ya hay más de la mitad que lo está haciendo, que es la alimentación en las escuelas, y la verdad que la eficiencia de los municipios es muy superior al de la provincia. Imagínense nosotros controlar a 200 kilómetros qué es lo que está pasando. El intendente del pueblo sabe lo que necesitan sus hijos. Así que yo creo que no es contradictorio alimentar, además, alumno, viene, no que le falta luz, como muchos creen que deriva del latín, viene del griego, usted que es especialista del tema, que es alimentar. Los griegos consideraban que la educación y la cultura era el alimento de su pueblo. Entonces, en este caso, ayudar a los que no tienen y a los que no, el alimento que acaba de plantear Esteban para todos los chicos. Y que te repreguntan, ministro Esteban, te repreguntan sobre el porcentaje del PIB que ha ido sin éxito, digo, ha crecido, dice la pregunta textual. En los últimos 15 años el gasto en educación pasó del 4% al 6% del PIB sin resultados en el rendimiento, según las pruebas, PISA y todo lo que todos ya sabemos y hemos comentado. En esto la pregunta es fiscal. Primero, creemos que ha sido, y lo hemos dicho mucho, una gran ley del kirchnerismo. La ley de financiamiento educativo, el crecimiento de inversión educativa ha sido un gran éxito del kirchnerismo. Votamos, inclusive el presidente era diputado en ese momento, la ley la votamos a favor todos. Creo que la discusión es en qué se invierte. Ustedes saben bien que hay inversiones que dan un retorno sobre la inversión y otras que dan otro. Bueno, en educación es igual. No importa en qué, cuánto invertir, sino también en qué. Y Walter lo decía. Si yo invierto en libros que no saben leer, no sirve la inversión. Si yo no invierto en jardines para igualar oportunidades, y entonces invierto más en secundaria, pero los pibes no llegan a la secundaria. Entonces, la discusión fue en qué se invierte. Nosotros queremos inclusive crecer un poco en la inversión, sobre el 6% del PBI, pero como estamos seguros que el PBI va a crecer, gracias al trabajo de todos ustedes y a la nueva política, va a ser también un crecimiento sobre un PBI creciente. Creemos que hay que invertir más porque tenemos que ir a jornada extendida. Pero además tenemos que mirar en qué invertimos. Uno de los objetivos era tener 30% de las escuelas del país con jornada extendida. No estamos ni cerca, no llegamos ni al 10% en todo el país. Entonces, nosotros lo vamos a llevar en un plan de largo plazo, pero queremos, como Chile, que en 9 años consiguió jornada extendida en el 100% de las escuelas, llegar al 100% de las escuelas con jornada extendida. En eso vamos a invertir. Y también hay que invertir en mejorar la carrera docente, porque se habla mucho de la ineficiencia en el sistema de docentes, que hay 2 o 3 docentes por cargo, etcétera, pero muchas de las causas de esa ineficiencia es el diseño que nosotros los políticos sostenemos sin cambiar. Es culpa nuestra, porque cuando un docente tiene que recorrer 4 escuelas para ganar un salario decente, es más fácil que se enferme. Cuando nosotros no tratamos los temas de respeto, si no acompañamos a los docentes, los dejamos solos, también es un problema. Y también hay un problema, además de los políticos, de la sociedad. El docente está solo, se siente solo. Si no reaccionamos todos como sociedad cuando le pegan a un docente, tenemos un problema. En Japón, el único que no se inclina frente al emperador es el docente, porque los japoneses, que tienen muchas cosas para imitar, creo entre otras creen que sin docentes no habría emperadores. Sin docentes nosotros no estaríamos sentados acá, ustedes como ejecutivos, nosotros como ministros. Entonces tenemos que darle ese lugar al docente como sociedad. Lo de ayer, esta entrega al premio del docente, que fue la primera, pero queremos que se repita cada año y que sea un gran evento, busca que volvamos a darle ese lugar a los maestros. El último mensaje dijo, terminá, cortala ya, ministros, Grabovac, Bullrich, muchas gracias. Ahora, tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas más. Hasta las avisale, 2, por suerte. Hasta las 2, buen punto, somos puntuales. El jefe en eso es mortal, si no después me reta él. Entonces, si hay tiempo, lo aprovechemos, porque realmente hay como una interactividad muy fuerte, ¿no?
Las preguntas respecto de la formación de recursos humanos para la Argentina que venga, ¿no? En realidad era el título del panel, era la educación como multiplicador de crecimiento. Estamos en un momento de una necesidad elemental, obvia, de generar crecimiento. ¿Está preparada la estructura educativa argentina a esto? Hay que darle vuelta como una media, Esteban. No, creo que hay que darlo vuelta y lo estamos dando vuelta, ¿no? Walter contó una experiencia muy interesante que creo que hay que replicar, que es escuelas que empiezan a mirar, claro, que empiezan a mirar al sector privado y le dicen, bueno, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Tiene que haber una relación, y no solamente con el sector privado, con el sector artístico, el cultural, con otras áreas del conocimiento humano, con el sector social. Nosotros buscamos que la jornada extendida exponga a los jóvenes a todas las áreas del conocimiento humano, pero los exponga físicamente, que vayan a hacer tareas solidarias en las ciudades o los pueblos donde están funcionando, que vayan a hacer tareas deportivas, que vayan a hacer tareas artísticas, salgan de la escuela. Pero al sacar a la escuela de la escuela, tenemos que meter a la sociedad en la escuela también. Entonces ahí es donde ustedes pueden venir con también una propuesta de apertura, a mostrar lo que ustedes pueden hacer por la escuela y buscar flexibilidad. Pero sin lugar a dudas, no podemos sostener este sistema. Este sistema fue creado para ser buenos empleados que hacían la misma tarea 50, 60 veces por hora, buenos soldados que estaban dispuestos a respetar una orden de un militar y poner el cuerpo para parar las balas, o para ordenar una sociedad que bancara un sistema autoritario. Esa fue la creación del sistema prusiano en mediados del siglo XIX. No es lo que queremos hoy. Hoy queremos un sistema que genere creadores, que genere gente que no le tiene miedo a la incertidumbre, que está dispuesto a discutir y a pelear contra esa incertidumbre que nos domina. Es un sistema proa, es un sistema que sale del modelo de la clasecita, todos en fila. No, tenemos que cambiar esa mirada. Así que, y en eso necesitamos la ayuda de ustedes. Por si la audiencia no lo sabe, la audiencia dije, perdón, por si ustedes no lo saben, el premio al que ha aludido el ministro Bullrich en 3 oportunidades, el premio Maestros Argentinos, que se otorgó ayer, lo ganó al primer premio de $1 millón de pesos, UNEPET de San Juan. El tema era tan innovador que habla de robótica como asignatura extracurricular en una escuela secundaria de San Juan, donde no había manera de echarlos a los chicos de la escuela, Esteban, me lo contaba esta mañana uno de los maestros, porque es tal la respuesta de los jóvenes, cuando vos le haces una propuesta de esta naturaleza, que aunque estaba fuera de currículo y no era obligatorio, no había forma de chicos de 12 a 17 años. Es el mito de que los chicos abandonan la escuela porque van a buscar plata, es falso. Abandonan la escuela porque están aburridos, porque se dan cuenta que el mundo es otra cosa de lo que le vendemos. Esta escuela paró el abandono escolar, lo detuvo, así como decía Walter, con robots. Los chicos no se querían ir. Entonces, por eso premiamos a estos 10 equipos docentes de 3 de Córdoba. 3 de Córdoba, 350 que presentaron proyectos, ojalá el año que viene sean muchos más, pero premiamos a estos equipos porque han logrado esa innovación en un esquema absolutamente cerrado, donde todavía nosotros no abrimos totalmente el sistema a esta nueva visión, pero son docentes que se animaron a explorar la incertidumbre, se animaron a vencer los miedos de la incertidumbre contra supervisores muchas veces, contra directivos y sobre todo contra el ministro de Educación. Ahora sí, les pido disculpas, está el teléfono ahí arriba, absoluta disposición. Realmente para mí, lo digo personalmente, pero repitiendo esto, es un orgullo que este Congreso haya elegido educación como un tema y que nos haya convocado, así que les agradezco mucho, mucho, mucho la oportunidad, les pido disculpas por este paso, pero estoy a absoluta disposición de cada uno de ustedes para ver cómo podemos trabajar juntos para mejorar la educación y por ende para mejorar el futuro de nuestra Argentina. Muchas gracias. Gracias.